¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy voy a compartir la segunda catequesis sobre la Biblia. Recuerden que estamos en el mes de la Biblia, septiembre, mes de la Biblia, de la Palabra de Dios. Y bueno, pues hoy quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión que se llama ¿para qué sirve la Biblia? Y bueno, voy a tratar algunos puntos y quiero empezar diciendo que la Biblia sirve para estar en comunión con Dios. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La palabra de Dios nos permite estar unidos al Padre, al Espíritu Santo y a Jesucristo, estas tres divinas personas que forman un solo Dios, ese Dios trinitario. La palabra de Dios nos permite estar unidos a cada uno de ellos, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y esta unidad es la que nos permite que nosotros podamos estar en esta gracia y en esta fuerza para poder avanzar en nuestro seguimiento hacia nuestro Señor Jesucristo. El segundo aspecto nos sirve para alimentarnos. La palabra de Dios tiene este efecto de ser ese alimento para todos nosotros. Dice Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice Jesús: el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la Biblia es esa palabra que sale de la boca de Dios, que tiene este efecto de alimentar nuestra vida y de manera especial nuestro espíritu. Recordemos que en esta vida hay que buscar el pan material, pero también debemos alimentarnos del pan espiritual, y en ese sentido la palabra de Dios tiene un aspecto importante en este alimento que nosotros hacemos para crecer y estar fuertes en la fe, y la palabra de Dios pues nos ayuda a eso. Tercero, nos sirve para guiarnos a Jesús. Recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 34, ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Vean, la palabra de Dios da testimonio de Jesús. Si nosotros realmente queremos conocer a Jesús, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, porque ella es la que da testimonio de Jesús, de quién es Jesús, cuál es su enseñanza, qué palabras de vida eterna vamos a encontrar en Jesús. Pues dentro de la palabra de Dios vamos a encontrar esas palabras de vida eterna. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, porque ahí vamos a tener un encuentro con Jesús. Por eso decimos que la palabra de Dios nos va a guiar a Jesús. También la palabra de Dios sirve para iluminar nuestra vida. Dice el Salmo 119, versículo 5. Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. La palabra de Dios es la que nos permite que nosotros podamos caminar bajo la luz y no bajo la oscuridad en la noche o en las tinieblas, porque en la noche, en la oscuridad y en las tinieblas uno se puede tropezar, se puede caer, se puede lastimar, pero caminar bajo la luz en pleno día nos permite ver todo con claridad, por dónde vamos caminando, por dónde vamos poniendo nuestro paso, nuestro pie, y en ese sentido podremos caminar de una manera correcta. Por eso la palabra de Dios nos permite iluminar nuestra vida para ver con claridad las cosas, para ver con claridad lo que es bueno y lo que es malo, lo que me lleva a Dios y lo que me aparta de Dios, lo que es la voluntad de Dios y que no es la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Dios es esa luz que nos guía, que nos va a iluminar todos los días de nuestra vida. Hay momentos en el que nos sentimos perdidos, en el que no vemos nada por dónde avanzar, y la palabra de Dios tiene ese efecto de iluminarnos e indicarnos el camino por dónde caminar.
Por eso la palabra de Dios también nos permite discernir. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Vean, la palabra de Dios sirve para poder discernir el plan de Dios. Nos permite discernir los pensamientos cuando son buenos y cuando son malos. Nos permite discernir cuando tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, a nivel personal, a nivel de familia, a nivel laboral, a nivel social. Toda decisión que nosotros tomemos en la vida siempre debe de ser iluminada a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca se va a equivocar. Dios jamás se va a equivocar en lo que nos va a poner en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios nos permite discernir lo que viene de Dios, discernir lo bueno, discernir lo que me va a santificar, discernir lo que me va a permitir un día entrar en el reino de Dios. Y bueno, el siguiente aspecto y el último que quiero compartir con ustedes es que la palabra de Dios nos da ánimo. Dice el libro de Isaías capítulo 41 versículo 10: no temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Vean, la palabra de Dios nos da ánimo en los momentos difíciles en la vida. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Así como dice Isaías, yo estoy contigo. No mires con desconfianza. A veces nosotros miramos la vida con desconfianza, miramos las cosas con desconfianza, miramos la voluntad con desconfianza. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en la incertidumbre. Pero si nosotros caminamos bajo la presencia de Dios y confiamos en Él, no tenemos que temer. ¿Por qué? Porque Él nos va a guiar. Él nos da esa confianza para hacer las cosas. Dios, nuestro Dios, Él siempre está con nosotros. Él nos da la fuerza. Él es nuestro auxilio. Él nos sostiene en sus manos. Dios jamás nos va a dejar caer. Por eso la palabra de Dios siempre vamos a encontrar ese ánimo, porque Dios, en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, Dios nos va a dar un mensaje de esperanza a través de su palabra. Y en ese sentido, Dios a través de su palabra nos va a fortalecer, nos va a dar esa fuerza que nosotros necesitamos para poder vencer las pruebas, las dificultades, los problemas, las enfermedades, las cosas que vamos viviendo a diario en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios siempre nos va a permitir tener un acercamiento a Dios, un acercamiento a la presencia de Dios para caminar bajo la ayuda de Dios. Por eso, querido hermano, querida hermana, no tengas miedo a acercarte a la palabra de Dios. Deja los prejuicios de decir, es que son muchas letras, es que yo no entiendo, es que la palabra de Dios es bien difícil, es bien complicada. No, porque cuando nosotros nos acercamos con la fe y nos acercamos con esta intención de encontrar esas palabras de Dios para nuestra vida, Dios siempre tendrá un mensaje para cada uno de nosotros y nos va a hacer recordar que Él está siempre con nosotros. Como dice Isaías, yo soy tu Dios, yo estoy contigo. Es algo tan bello, tan hermoso, caminar bajo la presencia de Dios. Y la manera más correcta de hacerlo es a través de la palabra de Dios. Por eso sigo insistiendo a que puedas
poder acercarte a la palabra de Dios en este mes de septiembre, para poder orar, para poder meditar, para poder encontrar esas palabras dulces que tiene Dios para nosotros, que llegan al corazón. Quiero invitarte y recordarte que el día 25 al día 29 de septiembre tendremos el taller bíblico, un encuentro con la palabra de Dios, donde abordaremos temas, un encuentro con la palabra de Dios, los contenidos bíblicos, el valor del Antiguo Testamento, cómo interpretar el Apocalipsis, el método de la Lectio Divina. ¿Cuándo vamos a tener esta formación? Bueno, del 25 al 29 de septiembre en el horario de 6 de la tarde California, 7 de la tarde México y Centroamérica, 8 de la noche Perú, Ecuador, Colombia, Chicago y Houston, 9 de la noche Miami, Atlanta, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia y Venezuela. Se va a transmitir a través de Zoom, así que ya quedan muy pocos lugares. Te invito a que puedas registrarte para que puedas vivir este taller, un encuentro con la palabra de Dios. Bien, mis queridos hermanos, pues yo los bendigo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se despide su hermano y amigo en Cristo Jesús, Diácono Mario. Que todos tengan un excelente día. Y si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y me regales un like, y también me puedas seguir a través de mi página de Facebook de Saboreando la Palabra de Dios. Abracitos para todos.